accidente de moto, se estaba haciendo una exposición, ha fallecido el secretario de Salud Pública, el doctor Martín Darwin, de lo cual, antes de comenzar y presentarla a Liliana, les pido que hagamos un minuto de silencio en su memoria. Muchísimas gracias. Realmente un tipo muy querido, acá Vicente López, muy trabajador, aparte tengo que decir que es joven porque tenía la edad mía, así que un tipo joven con la misma edad mía, así que realmente un hecho desafortunado totalmente lo que es la vida, ¿no? Pues iba a pasarla bien y un accidente nos dejó, pero bueno. Hay que recordarlo con lo mejor, con la acción política. Era un tipo, no solo era de la gestión, sino un tipo de la política, entendía la política y a él, cuando hoy a la tarde charlamos y hacíamos la escuela o no, siempre pensamos que la mejor manera de recordar a alguien que está en la política y que entiende la política como la militancia es justamente seguir trabajando y militando, y creo que la mejor manera de recordarlo es trabajando, que a él le hubiera gustado que lo recuerde de esta manera. Así que bueno, ya ha pasado este momento de recordarlo a Martín, la voy a presentar a mi amiga, es diputada provincial, ya vino muchas veces, a Vicente López nos ha acompañado, fue intendenta 2 veces de Chascomús, fue reelecta y fue la primera mujer reelecta en la provincia de Buenos Aires en el cargo de intendenta, fue reelecta también como diputada provincial, va por su segundo mandato, así que qué mejor que hablar del liderazgo de las mujeres, cómo tuvieron que ir ganándose lugar ante este partido que es el más machista de todos, porque hay que ser radical, intendente y haber sido 2 veces diputada, 2 veces intendente en este partido, y encima la Argentina que también es machista, pero algo se fue cambiando, pero nada mejor que vos que lo cuentes, que cuentes tu experiencia, así que muchísimas gracias Lili por estar con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias, primero por la invitación y en segundo lugar a todos ustedes por tomarse este tiempo para que podamos charlar juntos de una cuestión que ha sido motivo de encuentro y de charla en otras oportunidades, porque aún hoy el tema del espacio de la mujer en el partido, en particular en el nuestro, pero en general en el de todos, sigue siendo una lucha que aún continúa. Y quiero aclarar en principio que no lo hablamos desde el reclamo. Esto no significa estar planteando una cuestión meramente de miren que estoy acá, que yo existo. Esto es parte de las tantas luchas por la igualdad que tenemos socialmente. Las mujeres hemos sido adjudicatarias de un rol en la sociedad hace muchos años y culturalmente hemos tenido que ir a través de los años y en tiempos no tan cortos como hubiéramos deseado, pero derribando ciertos estereotipos culturales que hacían algunos que la mujer pudiera o no pudiera acceder a diferentes actividades. Y en ese sentido, yo me gustaría hacer un resumen muy chiquito de nuestra historia electoral, que es altamente restrictiva, la historia electoral en la Argentina. Nosotros, para empezar no tan largo hacia atrás, en 1912, estaríamos arrancando con lo que todos conocimos como la Ley Sáenz Peña, con el voto universal, que era universal, pero universal para los hombres, porque en ese concepto de voto universal no estaba contemplada la mujer. Y ese fue un detonante, creo que el detonante más fuerte, para que la lucha de la mujer por la posibilidad de elegir y ser elegida se intensificara. Y de hecho fue así. Ha habido a lo largo de la historia muchas mujeres, y para ser honestas, acompañadas por hombres también,
en esta lucha por lograr nada más y nada menos que el derecho político de la mujer. Y muchas de las mujeres que tuvieron representación, que fueron protagonistas, también fueron negadas por la historia oficial. Nos pasa en la historia que muchas veces hay protagonistas que se ocultan justamente por intereses políticos. Si nosotros tenemos que hacer memoria de algunas de las mujeres, deberíamos empezar como radicales por Elvira Rawson. Y haciendo honor a otros partidos de mujeres con la misma capacidad, voluntad de lucha, Alicia Morde Justo como representante del socialismo, o Julieta Altegui, que era independiente ella. Pero bueno, todas estas mujeres que trabajaron mucho de mediados del siglo XIX para adelante, cuando se resolvió el voto femenino, que fue en 1947, se resuelve recién, aparentemente para la sociedad en su conjunto, cuando en la elección del 51, que es la primera elección nacional a la que las mujeres tenemos acceso al voto, se queda de alguna manera, y desde la historia, con esta conquista, Eva Duarte de Perón, porque es ella la que anuncia la posibilidad de las mujeres de acceder al voto. Siempre es bueno que recordemos que para llegar a la conquista de un derecho ha habido un largo trabajo, un proceso en la historia en donde nos acompaña cambios culturales y a veces conductas, entre comillas, impertinentes de algunos hombres y mujeres que apuran la historia para cambiar los procesos. Bueno, llegamos entonces a 1951 y por primera vez las mujeres tenemos la posibilidad de acceso al voto. Eso parecía que nos iba a dar la posibilidad de elegir y ser elegida, y esto significaba de tener posibilidades de acceder a cargos de representación partidaria o representación electoral. En realidad no fue así, porque esta fuerte cultura machista persiste. Tuvimos que esperar hasta 1991, que fue el momento en que tenemos la ley, que es la ley de cupo, y que habla del 30% de género. Esa también apareció como una gran conquista, y desde luego que fue una gran conquista, y fue la puerta más importante, creo, que se abrió para las mujeres que hemos elegido a la política. Pero lo que debía ser un piso se convirtió en un techo. Entonces, todos los que estamos acá, militantes de un partido político, habremos escuchado en cantidad de oportunidades estas frases vinculadas a la mujer. Bueno, ¿quién pone la mujer? ¿Quién paga la mujer? En realidad era más fea todavía la frase. ¿Quién paga la mujer? Y ¿quién paga la mujer? Aparecía para aquel espacio que era como el más debilitado en la mesa de acuerdos y negociaciones, y cualquiera de los espacios se resistía a ese tercer lugar, porque era el lugar para la mujer. Y digo tercer espacio porque en muy pocas ocasiones aparecía la mujer encabezando lista, y también en pocos casos ocupaba el segundo lugar. Era casi una
la posibilidad de poder ser elegidas, y luego la posibilidad que nos dio el 30%. Fueron muy buenas posibilidades, y creo también que como mujeres, dentro de un ámbito tan machista como el que nos toca desarrollarnos, hemos sabido aprovechar bien las oportunidades, pero que todavía falta. Falta, y creo que en muchas ocasiones no es enteramente responsabilidad de los hombres, sino que también en muchos casos es responsabilidad de nosotras las mujeres, que muchas veces por mandato cultural que persiste, que está dentro de nuestra estructura y que forma parte de nosotras mismas, y otras veces nos condicionamos porque imaginamos un lugar que no va a ser amigable para nosotros. Ese es nuestro gran error. Imaginar que este no va a ser un lugar para nosotras. Las que vamos a convertir este lugar vamos a ser nosotras. Y si nosotras no nos ponemos como meta ser parte protagonista en estos espacios, no vamos a sentir ese placer del espacio conquistado. Miren, hay una frase que dice, que no sé de quién es honestamente, pero que dice: si una mujer entra a la política, la que cambia es la mujer. Si muchas mujeres entran en política, la que cambia es la política. Y es una frase que vuelvo a repetir, no sé quién la dijo, pero que comparto. Florentina. Florentina fue... Así dice. Vos sabés que, bueno, pongámosle... honestamente no sé si fue Florentina, pero sí sé que Florentina fue una gran luchadora, así que puede ser una frase de ella. Y la verdad que yo tengo unos cuantos años militando, y más de edad, por supuesto. Y en ese tránsito, si bien no arranco, por supuesto, ni en el 47 ni en el 51, sí he podido ser parte de un proceso en la evolución de los cambios que se han ido dando dentro del partido. Y además me tocó que, por estar en la Cámara de Diputados, ser partícipe de la Ley de Paridad de la provincia de Buenos Aires. Fuimos coautores con varias mujeres. Fue uno de los proyectos en los que varias mujeres de diferentes partidos teníamos un proyecto armado. Y con la generosidad que se deben dar estas cuestiones, lo que hicimos fue compartir todas un único proyecto. Así que fue un proyecto del conjunto. Pero decía, uno tiene muchos años y en ese proceso ha experimentado los cambios concretos que se han ido dando dentro del partido y dentro del mundo político. Yo decía recién que no se escuche como un reclamo, no un reclamo en el sentido de que estoy, ay, no nos hacen caso, no nos hacen caso. No, lo nuestro es la búsqueda del derecho. Y no lo digo ni desde un lugar negativo, lo decimos desde el lugar positivo. Ahí han pedido que hable acerca de la historia que me tocó vivir dentro del partido. Es bastante incómodo ser autorreferencial, pero para que se vea que en realidad esto no pasa por una cosa de queremos, porque en todo caso, quien les habla tuvo la suerte de poder protagonizar dentro del partido, poder acceder a cargos de representación muy importantes. Entonces, no se trata de eso, ni siquiera se trata de decir, no, porque esto, si vos sos buena en tal cosa y tal otra, y tenés estas condiciones y otras, no hay problema con el género. No es verdad. Porque esta no es una cuestión de meritocracia. Tiene que ver con la posibilidad del acceso igualitario y punto.
Y les voy a contar algunas pequeñas anécdotas del proceso que nos tocó vivir, que me tocó vivir. Esta es la parte que desnuda una realidad, miren, yo decía que a veces tenemos responsabilidad las mujeres, y pero creo honestamente que muchas reacciones de los hombres tienen que ver con lo que traen incorporado, que no lleva implícito una cuestión negativa hacia la mujer, sino por cómo están formados, porque en realidad además nos formamos nosotras. Pero bueno, estamos de acuerdo. Miren, hay muchas caras con las que hemos hablado muchas veces, pero bueno, siempre es bueno volver a encontrarse porque siempre hay nuevas preguntas y nuevas cosas para charlar. Yo vengo de una familia donde mi padre fue muy militante, y cuando uno tiene padres militantes empieza a andar en los comités desde muy chico, ¿sí? Y nunca accedió a un cargo, jamás. Fue un militante puro. Él disfrutaba y amaba militar en la Unión Cívica Radical. Así que a los 16 años ya era afiliada adherente del radicalismo, y a los 18 afiliada en condiciones de poder participar de la vida partidaria. ¿Qué es lo que me impulsa la política? La vocación de servicio. Soy trabajadora social, y en algún momento alguien que era también militante y dirigente del partido me abre ese signo de interrogación que dice: ¿no te parece que podrías hacer más de lo que vos hacés desde la política en vez de desde la profesión? Y la verdad que me hizo pensar, y tenía razón. Desde luego que uno puede hacer más desde la política que desde su profesión, aun cuando la profesión que tenemos, que elegí personalmente, es una profesión que me vincula fuertemente a los sectores más vulnerables de la población. Bueno, esa fue la primera vez que me abrieron un signo de interrogación, y hasta ahí, honestamente, no me había pensado en un cargo político ni de representación. Me vienen a buscar, digo yo, porque viste que te invitan a participar de una elección por primera vez para encabezar una lista de unidad en 1997. Había tenido otras experiencias en lugares no expectantes, acompañando al partido. Pero esta era la primera vez, en 1997, que me ofrecen un cargo para encabezar una lista de consenso. Una lista de consenso que cuando el resto de los espacios se entera que es una mujer, termina en una lista para una interna. ¿Cómo es esto? Y esto es, yo soy de Chascomús, un lugar altamente politizado, porque miren de dónde soy. Sí, uno se pone de pie cuando dice Chascomús. Y un lugar altamente politizado, pero como buen lugar del interior también muy conservador en sus costumbres. Entonces el espacio que me había propuesto, que tenía el lugar para encabezar una lista de unidad, pierde el lugar para encabezar la lista de unidad si mantiene la candidata. Y el espacio al que representaba decidió que quería mantener la candidata. Así que pasé de ser la candidata de la unidad a ser una candidata, resolver como resolvemos los radicales en una lista final a través de una interna.
¿qué es lo que vos escuchabas? Y cuando la campaña lo que uno escuchaba es, y bueno, ¿viste? Llevan una mujer de primera, quién sabe si va a poder, esas cosas que se suelen decir de las mujeres cuando pretendemos hacer algo que no es usual o no es parte del mandato para las mujeres. Ganamos una interna y luego ganamos una general. Que la verdad que fue un cambio, ese proceso generó en nuestro partido, al menos uno lo vivía de esa manera, un cambio. Eso fue año 1997 y paradójicamente luego, cuando accedemos al Consejo Deliberante, después que se había cuestionado tanto la candidatura en primer lugar, soy elegida por mis pares para ser presidente del Consejo Deliberante. Y me tocó ser la primer presidente del Consejo Deliberante radical. Había habido presidentes del Consejo Deliberante en Chascomús, no una radical, pero sí había habido. Para nosotras, las mujeres del Partido Radical de Chascomús, fue un logro extraordinario. Y bueno, esta historia se repite en el 2003, hubo una reelección, en el 2001, que miren ustedes, ustedes recordarán el momento del 2001 que pasábamos nosotros como radicales. Y otra vez fuimos muy atrevidos proponiendo una reelección y de una mujer en un contexto que no era un contexto favorable a la Unión Cívica Radical. Y bueno, y continuamos, ganamos, continuamos en la presidencia del Consejo Deliberante y en el 2003 me propone encarar la candidatura a intendente. Que lo hicimos también con una interna. Hubo otros candidatos. En Chascomús, yo les decía, es un pueblo altamente politizado. Hay mucha gente que forma parte de la vida partidaria. Hay mucha gente formada dentro del partido. Ha sido un partido con historia de ganar en el distrito, si bien en alguna ocasión hemos perdido, pero tenemos más elecciones ganadas que perdidas. Genera, digamos, todo eso genera una gran actividad política. Hay gente con mucha experiencia. Del 83 al 95 no habíamos perdido nunca, perdimos en el 95, recuperamos la municipalidad en el 99, previa elección del 97 que les contaba recién. En el 2003 es la candidatura a intendente. Ganamos la interna y arrancamos la campaña intendente. Lo primero que me impactó fue cuando nos reunimos, varios hombres y pocas mujeres, a hacer la estrategia de campaña e hicimos el FODA, de fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas. Y bueno, la fortaleza era había habido previamente a la militancia política una gran militancia social derivada de mi profesión. Esa parecía como una fortaleza. ¿Cuál imaginan ustedes que es la debilidad? Ser mujer. Ser mujer, exactamente. Pusieron en el pizarrón, al lado de debilidades, ser mujer. Las amenazas
la capacidad de soportar presión. Miren ustedes. Justamente las mujeres. Esos son los impactos que uno tiene en el proceso de experiencia personal. Es decir, ¿por qué es una debilidad ser mujer? Habíamos ganado 2 elecciones, que fueron 4 en realidad, porque en las 2 ocasiones, 2 internas, 2 elecciones ganadas. Y seguía siendo una debilidad lo de ser mujer. Y este señor que vino a hacer, por supuesto que lo hizo con la mejor intención. Él ponía lo que él creía y lo que el conjunto dictaba, que aparecía como una debilidad, una amenaza. Miren, fue de las experiencias más extraordinarias que puede tener un militante del partido, el poder representar a su pueblo. Yo creo que no hay, porque es el pueblo el que te conoce, tu vecino, la gente que ves todos los días, la que te da ese voto de confianza. Así que cuando vos empezás a ver todas esas cuestiones en donde te aparece todo aquello que puede llegar a ser un indicador que no completa la imagen del liderazgo que hay en el imaginario social, vos también empezás a hacerte algunas preguntas. Y empieza a pesar fuertemente el sentido de responsabilidad que tenemos todos. Es diferente, vos tenés un grupo de amigos que te dice, vamos a hacer, es posible, vas a ver qué vamos a hacer, acá somos un equipo, hay un proyecto, no es uno. Es un proyecto y representás un partido, pero sos el que tiene que estar. Entonces empieza a pesar la responsabilidad. Así que es una mezcla de orgullo con un poco de miedito. Y miren, le conté, ganamos la elección en el 2003 y me encuentro con Raúl Alfonsín. Luego de haber ganado, un día me pregunta por teléfono a ver si tengo un ratito para atenderlo. Bien al estilo de Raúl. Y por supuesto que nos encontramos, él fue, siempre decía, anunciar. Nos encontramos y me dice, hija, ¿cómo estás? Y entonces le dije, creo que fue al primero y al único que le dije en ese momento, estoy muy feliz, pero sabes una cosa, tengo miedo. Y él me dijo, está bien, mi hija, ese es el sentido de la responsabilidad. Y miren lo que me dijo. Él comparándose, y ahora que digo la palabra comparación, me acuerdo de los dichos de Lilita hace unos días y me quiero, la verdad que no lo puedo creer. Pero él, miren lo que me dijo, comparó lo de él con lo mío, dije, me dice, yo también tuve miedo. Como si fuera comparable. Formé un gabinete con 40% de mujeres, secretaria de Desarrollo Social, que parece que siempre es el lugar más nuestro, pero que tiene que ver con la sensibilidad de la mujer y me parece muy bien que nos elijan en esos lugares, aunque eso no nos tiene que eximir de otros. La asesora legal y técnica del municipio era una mujer. Nosotros tenemos hospital municipal y tenemos salas periféricas en los barrios de nuestra ciudad y a cargo de eso estaba una mujer. Y gobierno, obras públicas y turismo eran varones. 40% fue en el primer gabinete, 40% fue en el segundo gabinete, que si me sumo yo, éramos mitad y mitad. Si se sumaba el intendente.
En esa elección no solo tuvimos el atrevimiento, y esto fue por ganar una interna, de ir con una candidata a intendente mujer, sino que además la primer concejal que acompañaba en la lista era mujer. Y rompimos en un pueblo del interior muy conservador, rompimos con ese estereotipo de que solo puede acceder a lugares de mando, de poder, no sé cómo definirlos, un hombre. Y la verdad que nosotros trabajamos en equipo y trabajamos además en conjunto el gabinete, pero también con el partido. Y nos dimos una segunda oportunidad. Pero miren la resistencia en el partido. Les voy a contar otra anécdota. Para el segundo mandato, y cuando el espacio al que representaba plantea la posibilidad de un segundo mandato, porque por las encuestas, ¿no? Hacemos encuestas y vemos que estamos en la consideración de la gente. Y por eso el espacio propone que tengamos un segundo mandato. Para el segundo mandato teníamos que tener más del 54% de los votos si íbamos a interna, porque de lo contrario no podemos acceder y fuimos a interna, porque no hubo consenso. Y no solo que no hubo consenso y fuimos a interna, sino que fuimos 4 candidatos radicales a la interna. Ustedes se imaginan que sacar el 54% entre 4 candidatos es un tema un poco complicado, ¿no? Y esto no lo digo con resentimiento. No lo digo con ningún resentimiento. Digo que es parte de la resistencia de poder admitir, no esta señora, la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres. Esa es la resistencia. Fuimos a interna y ganamos, con el 56% de los votos. Para nosotros fue otro gran empujón. No les digo para las mujeres del partido. Si bien lo disfrutamos todos, por supuesto, para las mujeres del partido fue muy importante. Nosotros tuvimos un consejo deliberante en Chascomús, porque digo que uno va sembrando no solo para lo del partido, sino para el resto de los partidos de la ciudad. Y en un momento fuimos en el consejo deliberante 50 y 50 las mujeres que nos representaban en el consejo deliberante de las diferentes expresiones políticas. Y la presidenta del consejo deliberante era en ese momento la primer concejal cuando me acompañó en la primera elección. ¿Qué es? Por eso decía, no vengo desde el reclamo, porque si uno se mirara por uno, la verdad que uno no debería quejarse, porque no es que uno fue, hubo un grupo de radicales, hombres y mujeres, que pensaron que era posible. Hubo otros grupos que no, y eso, no, ese es el marco en donde nos tenemos que manejar. Y fue, digo, importante, porque en Chascomús el radicalismo tuvo la primer mujer intendente. Y el radicalismo tuvo, además, el primer intendente que reeligió en su pueblo, y fue mujer. Todo eso pudimos tener, desde luego, que en una lucha que sí tenemos que dar, porque si nosotros queremos esa igualdad, en igualdad de condiciones tenemos que salir a competir. Y por ahí para ir cerrando, porque
es casi el relato de mi vida, chicos. Creo que les decía que una de las cosas importantes es el pueblo. Porque no solo el partido es machista, la sociedad es machista también. Yo recuerdo que una de mis primeras salidas a dar una charla, que era intendente en Mar del Plata, un señor me preguntó, ¿y a usted le hace caso? Sí, son esas preguntas que por ahí en el imaginario del señor no estaba la posibilidad de que un conjunto de hombres pudiera hacer caso a una mujer. Y no se trata de que nos hagan caso, porque nadie está ahí desde el lugar de indicar lo que se debe hacer. En realidad, uno lo que hace en un cargo político ejecutivo es analizar el escenario en el que le toca estar, generar una columna de prioridades, y esas prioridades deben ser prioridades designadas de manera moralmente ética. Y si nosotros hacemos eso, no vamos a tener problema, porque estaremos atendiendo lo importante, y cuando uno atiende lo importante, eso vuelve en reconocimiento, que para nosotros, quienes estamos en los partidos políticos, vuelven votos. Sentirse es importante cuando uno está en un espacio de representación, sentir que uno es eso, que uno debe representar, ser la voz del que no puede estar en ese lugar para hablar, sentir por los que están sufriendo, ser oído de reclamos y aportes, y manejar los consensos. Nada se hace de prepo, nada, porque podremos tener un buen resultado a muy corto plazo. Los consensos se construyen, se elaboran, y es la única manera de que permanezcan en el tiempo. Los acuerdos en el tiempo solo se logran de los consensos. Esto me lo enseñó mucho el haber pasado por una presidencia del Consejo Deliberante. Porque el cuerpo colegiado es el lugar en donde uno debe pedir y dar. Pedir y dar. Es el lugar de negociación y acuerdos por excelencia. Y tener la presidencia, que yo ya la pucha, qué fe, la presidencia, porque uno no puede, desde el estrado, vos vas dando la palabra, y la verdad que pedir la palabra a veces te da pudor, y para cuando la podés pedir ya está dicho la mayoría de las cuestiones. Por ahí no me dio la presidencia la oportunidad de hacer un buen ejercicio de oratoria, o poder defender y fundamentar un proyecto desde la banca. Pero me enseñó otras cuestiones que tenía que ver con eso, de un cuerpo colegiado, donde hay representación de diferentes expresiones políticas, donde cada uno cree que lo mejor se hace de determinada manera, trabajar en ese ámbito para que podamos coincidir en las grandes cosas, ¿sí? Y llegar a acuerdos con también mucha generosidad. Creo que es elemental en la política eso, y eso va para nosotros también como partido, ¿no?
muchas de las cosas que nos han pasado tiene que ver con la poca generosidad que hemos tenido entre nosotros mismos. Y no aprendemos. No aprendemos. Y me parece que no tenemos, hemos tenido muchas oportunidades. Y hoy tenemos un lugar que de pronto es una gran oportunidad o de pronto es una gran amenaza, según como lo veamos, ¿sí? Se puede convertir en ambas cosas. Y va a depender de nosotros, radicales. Porque somos los únicos que vamos a ser protagonistas de que este partido siga viviendo 100 años más o que este partido se diluya. Como ninguno de nosotros quiere que este partido se diluya, nosotros tenemos que seguir generando identidad. Así que, y para cerrar, yo los felicito por esto que han hecho ahora, que vienen haciendo este ejercicio de charlas de diferentes temas, que seguro nos aportan siempre tenemos una cosita más para llevarnos y de ida y vuelta mucho más. Yo los felicito porque es una manera de afianzar identidad. Y nosotros los valores de la Unión Cívica Radical. Muchas gracias por la atención. Me imagino que alguien va a hacer alguna pregunta. No muchas, algunas preguntas. Algún hombre podría hacer alguna pregunta. Claro, allá. Yo estoy esperando que te allá. No, lo que llama la atención es que me interesaría saber, porque yo voy a varios comités y a varios lugares a escuchar qué es identidad, porque la definición es amplia y no la encuentro cuando veo que haya una identidad homogénea o haya algo que los vaya ensamblando a los radicales. Mira, cuando nosotros hablamos de identidad, hablamos de principios y convicciones que fueron las que formaron la Unión Cívica Radical. Todos estos hombres que tenemos aquí detrás y los que tenemos a nuestros costados forman parte de la identidad de la Unión Cívica Radical. Nosotros siempre decimos ser radical equivale a una forma de vida, ¿sí? Por eso estamos vinculados a los valores republicanos, estamos vinculados a la honestidad, estamos vinculados a esta vocación democrática que tiene este partido. Y si vos me decís paralelamente ahora, hoy, que es diluida la identidad, yo te digo que sí, que es cierto. Por eso uno reclama que estemos trabajando todos en ese sentido. Y esto no expulsa a nadie. Yo sé que estoy en un partido donde siempre hubo espacios más de centro izquierdo, un poquito más de centro derecha. Siempre convivieron en nuestro partido esos espacios. Lo que no tenemos es que abandonar nuestra ruta. Nosotros nacimos como un partido nacional y popular, que se abocaba a la tarea de ver por los que menos tenían y aquellos que estaban en desventaja en relación a derechos. Eso es lo que nosotros tenemos que seguir. Ese es nuestro rumbo. Eso es lo que no nos tenemos que olvidar. Y cuando uno dice que este momento es una gran oportunidad o una gran amenaza, habla de eso. Habla de que no perdamos el rumbo. Exclusivamente de eso. ¿Cómo no se va a perder el rumbo si hoy la política ha pasado a ser bolsillo?
si tenés los mismos traidores dentro del comité, donde hoy mucha gente de Cambiemos y no Cambiemos quiere poner en los comités la gente que le garantice la continuidad de Cambiemos, entonces no hay libertad. Y cuando vos dentro de tu comité hablas de los derechos, de hacer algo por el radicalismo, al otro día te llama la gente de Cambiemos, te pone en tu lugar o te deja sin trabajo porque no sos Cambiemos, porque seguís siendo radical. A mí hoy me toca estar dentro de un bloque, que es el bloque Cambiemos. Yo sigo siendo radical. Y les voy a decir algo. Esto no me hace no radical. Yo soy radical. Escucha todo. Radical. Sí, yo porque tengo voz de maestra después. Yo soy radical. Y lo que hago dentro del espacio donde a mí me toca hoy estar es pelear en consecuencia, pelear en el mejor sentido de la palabra, cada vez que nos reunimos como bloque y analizamos cada uno de los proyectos que tenemos que eventualmente aprobar o considerar, empezamos a establecer los debates. Ahí es donde empiezan a verse las diferencias. Nosotros hoy tenemos un bloque donde convivimos coalición cívica, peronismo y radicalismo. No es sencillo, no es nada sencillo. Ahora, tenemos que hacer un ejercicio justamente democrático. Ahí me tocó como experiencia en estos 2 años, entre otras cuestiones, que la gobernadora firmara un decreto donde habilitaba nuevamente las jugadas online en lotería. Ese es uno de los temas que, por supuesto, uno viene abordando por esta cuestión. Uno elige los temas en función de su formación, que es donde entiende que tiene mayores posibilidades, porque tenés conocimiento de lo que estás hablando, y adicciones es uno de los temas que más me gusta. ¿Por qué vinculo la lotería a adicciones? Porque hay un porcentaje importante de la población que no es un entretenimiento el juego, sino que es una adicción. Y eso hay que tenerlo muy, pero muy presente, porque es una de las adicciones, es tan destructiva como cualquiera de las otras adicciones que ustedes puedan conocer o imaginar. Nosotros, en el anterior periodo, habíamos combatido fuertemente esta decisión que había tomado Scioli en su momento, en relación al juego, también para aprobar las jugadas online. Combatimos fuertemente como bloque radical esa decisión. Cuando nos enteramos de la decisión de la gobernadora, personalmente se lo hice conocer al vicegobernador. Salió primero en una, vieron que salen en las agencias, que uno no sabe muy bien a veces si son noticias o son, operaciones o trascendidos. Entonces le pregunto al vicegobernador, que me dice que lo va a averiguar, y pido una reunión de bloque, pido una reunión de bloque. En la reunión de bloque saco este tema y lo debatimos. E hicimos conocer que nosotros no íbamos a acompañar eso y que pretendíamos, así como lo hicimos en el gobierno anterior, que se reconsiderara esa medida. Y de hecho se reconsideró. Se volvió atrás con ese decreto y la gobernadora lo rectificó, dando de baja la aprobación de las jugadas online. Y ese es un caso. Ahora, hemos tenido muchos casos
Por eso es importante que el radicalismo no pierda representación dentro de los cuerpos colegiados, porque según cuántos seamos dentro del cuerpo colegiado, tendremos más o menos posibilidades de que acompañen las posiciones que como radicales defendemos. Nosotros no debemos perder el peso relativo del radicalismo dentro de los cuerpos colegiados. Y cuando vos me decís cómo hacemos, que nosotros estemos dentro de un frente no es lo malo. Porque de hecho, este frente sirvió en un momento para darle a la República una alternancia que honestamente necesitábamos. Pero luego el tránsito dentro de este frente, que como uno de los valores más importantes tenía justamente ese, el de la pluralidad del frente y la capacidad de unirse en la diferencia para un objetivo superior, que en ese momento era justamente proteger la República, las instituciones, que ese espacio siga siendo real, que no sea virtual. Nosotros tenemos que defender la posibilidad de tener el acceso a debate como radicales de las decisiones que se tomen. Entonces, mi preocupación no debe ser el PRO, mi preocupación, digo, como radical, la preocupación de todos nosotros no es el PRO. Nosotros estamos dentro de un frente en donde está el PRO. El PRO, por supuesto, que va a ser su estrategia de construcción para ser cada vez más importante, como la debemos hacer nosotros como partido, nuestra propia estrategia de construcción para no perder peso relativo en este frente. Lo que nosotros tenemos que hacer como radicales es eso, trabajar para no perder el peso relativo que tenemos dentro de ese frente. No es la única manera. La única manera es afianzarnos, consolidarnos como partido. Y vuelvo otra vez a lo que hablábamos al principio de no perder el rumbo. Tenemos que exigir a nuestras autoridades, a quienes nos representan eso. Tenemos que decirles que la voz del partido debe estar presente en aquellas cuestiones que no compartamos. Y en el resto estaremos acompañando, porque de hecho, si también algo tenemos los radicales, es primero que somos muy orgánicos. Lo que decide la mayoría es lo que el resto debe acompañar. El resto, digo, quien no fue mayoría, las minorías tenemos que acompañar lo que decide la mayoría. Somos orgánicos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como partido radical tenemos palabra y siempre la hemos honrado. Nosotros no podemos hacer como que hacemos una cosa, pero en realidad vamos a hacer otra. Ahora, lo que también tenemos que seguir teniendo es la fuerza de la voz del radicalismo, no perder la convicción. Eso no nos tenemos que permitir dentro de ese frente. ¿Crees que actualmente eso lo será? Creo que hemos sido en algún